Capítulo 7. Habían pasado algunas noches desde su declaración y miles salieron a las calles para contrarrestar lo dicho por los villanos. Una mezcla de villanos y civiles gritaron frases discriminatorias en un intento de demostrar que unos pocos villanos no cambiarían las cosas. Sin embargo, lo peor fueron los héroes. Aquellos que se pararon junto al grupo y dejaron en claro que estaban allí para proteger, no para detener a los manifestantes antipeculiaridad. Un héroe en particular se destacó entre la creciente multitud. El héroe número 1 reinante desde que se destruyó la reputación de Olmigt defendió sin vergüenza al odioso grupo. Endeavor fue un faro que atrajo a los peculiares como polillas a la llama. Nunca se había callado acerca de su disgusto por las personas sin peculiaridades. Él creía que el valor de alguien estaba determinado por su poder y, por lo tanto, aquellos sin peculiaridades eran esencialmente inútiles para la sociedad. Con el héroe número 1 defendiendo su causa y un gran grupo ya formándose, más y más personas se sintieron lo suficientemente valientes como para unirse a la protesta, a pesar de la amenaza inminente que había hecho el analista. El ruidoso grupo de fanáticos gritó e hizo todo lo posible para dar a conocer su odio al mundo, llegando incluso a destruir el negocio de un hombre sin peculiaridades que estaba cerca de su manifestación. Luego, un proyector transmitió la cara de Izuku a través del costado de un edificio cercano, enviando a todos a un silencio silencioso. Bueno, parece que ha ocurrido una de dos cosas. O todos parecían pensar que estaba mintiendo, o esto en realidad es un pacto suicida masivo, porque creo que dejé las repercusiones bastante claras. Entonces, para cualquiera que no crea en su causa, como reporteros o contramanifestantes, tienen un minuto para despejar el área antes de asumir que todos aquí están juntos. Fue recibido principalmente con burlas y objetos arrojados sin sentido al edificio inocente en el que estaba su rostro. Pero alrededor de una décima parte de las personas en los alrededores comenzaron a huir para evitar lo que vendría a continuación. Mientras esperamos que escapen aquellos que no comparten sus convicciones, tengo una pregunta para todos ustedes. Si una peculiaridad es la parte más importante de una persona, entonces una persona que es una peculiaridad sin un humano adjunto sería la persona perfecta. Me gustaría presentarles a todos a Tsukuyomi y de Rosebuses. Son peculiaridades sensibles que ya no están atadas a los caprichos de un ser humano. Y con su nueva libertad de elección, han accedido a venir a conocerlos. Desde que a todos les gustan tanto las peculiaridades, estoy seguro de que les encantarán. Con eso, la proyección se cortó y se abrió un gran portal en el lado más alejado de Endeavor. Las 4 plantas monstruosas, o cachorros de plantas según Eri, aparecieron de pie en su altura máxima de 30 pies de altura. El último en salir fue un pájaro de 20 pies de altura hecho de pura oscuridad que creció aún más después de salir del portal. Antes de que los peculiares y los peculiares pudieran atacarse entre sí, ocurrió un cambio importante en la ciudad. Se cortó toda la energía, lo que provocó que toda el área se hundiera en la oscuridad pura. Del otro lado de la multitud había aún más caos si cabe. Un grupo liderado por Stein comenzó a enfrentarse a Endeavor mientras Gunfist y Kurohiri trabajaban desde los tejados para reducir la multitud. Kurohiri usó la oscuridad repentina a su favor para crear grandes portales debajo de ellos que los depositaron a 200 pies directamente sobre ellos. Gunfist y sus hombres hicieron lo que se esperaba de ellos y dispararon sus muchas armas hacia el centro del grupo para evitar que golpearan a sus propios hombres que rodeaban a sus enemigos y se preparaban para moverse. Endeavor rara vez sentía miedo. De hecho, si alguien le preguntara, negaría haber sentido alguna vez una emoción tan inútil. Pero mientras observaba a los hombres y las balas caer del cielo, recortados por la tenue luz de la luna, se dio cuenta de que había venido aquí esperando una batalla, pero en cambio llegó a una matanza. Vio a docenas de villanos viniendo directamente hacia él, la mayoría de ellos los reconoció como de rango A, no estaba seguro de si dejaría esta pelea con vida, pero estaba seguro de que si moría hoy, se llevaría a estos villanos con él. Shouto se sentó con sus compañeros de clase mientras observaban a su padre luchar contra los villanos desde la perspectiva de un helicóptero que permanecía sobre las puertas warp que aparecían en el cielo.
Tokoyami se sentó con ellos después de haber sido dado de alta recientemente del hospital, y estaba temblando ante la repentina aparición de su peculiaridad perdida, que preferiría estar con un villano que con él. Stein lideró la carga contra Endeavor con sus seguidores muy cerca. Una ola de fuego naranja se acercó al grupo cuando fue empujado hacia atrás por un infierno azul brillante. Algunos de los compañeros de clase de Shouto saltaron cuando accidentalmente congeló el sofá en el que estaba sentado. Odiaba no saber a quién quería que ganara. Su padre era un héroe, pero había sido abusivo toda su vida y era un fanático desvergonzado. Su hermano lo abandonó, se convirtió en un villano y ahora lucha por la igualdad de derechos. Toda la sala estaba tensa. Nadie sabía cómo consolar a su silencioso compañero de clase mientras veían a su familia pelearse en las calles. El criminal que se hacía llamar Overhaul colocó una mano en una boca de incendios, lo que hizo que cambiara de forma y lanzara torrentes de agua a presión al héroe en llamas, lo que permitió que los demás se acercaran antes de centrar su atención en las hordas de enemigos que pretendían ayudar a Endeavor. Sin embargo, sus llamas no fueron tan reprimidas por el agua como esperaban. Stein se lanzó hacia adelante y lo cortó en el pecho, pero nunca tuvo la oportunidad de paralizar al hombre. El mundo vio como Endeavor lanzó un ciclón de llamas alrededor del hombre, dejando nada más que una katana, su cuerpo carbonizado y los gritos resonantes de un hombre quemado vivo. Cuando los villanos pudieron ver claramente lo que le sucedió a Stein, un hombre con cuerpo de lagarto rugió y cargó contra su padre con una enorme colección de cuchillas atadas juntas. No duró mucho contra el fuego del infierno, pero se negó a caer sin luchar. Cuando sus escamas se carbonizaron, hundió los dientes y desgarró la mano que liberaba llamas, un último acto de desafío antes de caer. Los villanos estaban siendo masacrados mientras su padre los quemaba. Entonces Shouto vio a la mujer que reconoció como Makne de su época de secuestro decirle algo a su hermano. Nadie supo lo que dijo, pero claramente a él no le gustó y se movió para agarrarla antes de cargar hacia adelante y Endeavor se lanzó hacia ella. Sujetó al hombre en llamas con una llave de cabeza y no lo soltó sin importar cuánto fuego la invadiera. Mientras Davi corría hacia adelante, la espada descartada de Stein fue atraída magnéticamente a su mano. Sin perder un momento, bajó la espada mientras Makne lo mantenía inmovilizado. Nadie supo qué decir cuando la calle, que estaba siendo iluminada por la llama de Endeavor, de repente se volvió sustancialmente más oscura, y lo último que se mostró en el fuego menguante fue la cabeza del hombre siendo separada de su cuerpo. Shouto guardó silencio mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Aún no sabía si eran lágrimas de tristeza o de alegría. Su abusador estaba muerto. El hombre nunca volvería a hacerle daño a él ni a sus hermanos. Quizás sin su influencia su madre podría volver a casa. Pero seguía siendo su padre. Para bien o para mal, ese hombre lo crió. Y ahora innegablemente se había ido. El hombre solo le trajo miseria, pero su muerte aún le dolía. Izuku sonrió cuando vio que la llama en la distancia finalmente se apagaba. Pudo reconstruir que Davi dio el golpe final cuando, en la distancia, vio una katana envuelta en llamas azules que se sostenía en el aire. Eso es bueno, Izuku pensó que si alguien merecía matar al hombre, era Davi. Las luces de la calle volvieron a encenderse de repente, y los helicópteros con focos apuntaban a Tsukiyomi debilitándolo. El repentino aumento de la visibilidad mostró el daño causado a ambos lados. De los 100 que habían enviado para luchar contra los manifestantes, solo 20 estaban en condiciones de seguir luchando. Pero eso parecía insignificante en comparación con el grupo masivo que se había reducido de más de 2000 a poco más de 100. El pájaro de sombra gigante estaba cubierto de heridas y empapado en sangre, pero nada parecía impedirle querer pelear. Izuku había estado observando cómo se desarrollaba la locura desde un tejado cercano cuando un clon de Kurohiri amablemente lo envió a la batalla. Está bien, Tsukiyomi, lo hiciste muy bien, pero creo que es hora de que te vayas a casa y descanses. Pero me estoy divirtiendo. Izuku se rió y acarició la sombra que se encogía constantemente bajo las luces brillantes. Lo sé, hiciste un trabajo increíble. Pero ahora es mi turno, ya que fuiste tan amable de reducir la manada. Gimió, pero atravesó la disformidad que se abrió para él y las otras peculiaridades sensibles, que también sufrieron heridas graves.
Kurohiri, coordina nuestras fuerzas restantes para eliminar a todos nuestros heridos y luego trabaja para mantener alejados a los héroes entrantes, pero no muertos. Izuku caminó hacia las fuerzas enemigas restantes con sus aliados detrás de él y alrededor de 100 oponentes endurecidos frente a él. Izuku parecía una extraña mezcla entre un ejército de un solo hombre y alguien que verías en una boda. Estaba orgulloso de su nuevo atuendo. Había pasado los últimos meses consolidando su nuevo imperio y haciendo aliados. Si bien nunca dejó de entrenar, no había sido visto por el público durante bastante tiempo. Eso significaba que había tenido mucho tiempo para perfeccionar su uniforme de villano y se sentía listo para comerse el mundo. Llevaba un traje de 3 piezas con su icónico chaleco verde y una chaqueta negra encima. El abrigo y el chaleco eran a prueba de balas y estaban llenos de bolsillos ocultos que contenían todo tipo de golosinas. Debajo de su abrigo había una funda que contenía tanto sus pistolas como algunas municiones adicionales, junto con un cinturón que sostenía cuchillos y granadas, y zapatos de vestir con cuchillas. Izuku se veía y se sentía poderoso. Sosteniendo una jeringa morada en la mano, gritó a los que lo rodeaban. ¿Saben lo que siempre dicen? Si quieres que se haga algo, tienes que hacerlo tú mismo. Luego inyectó el gatillo de la más alta calidad creado directamente en sus venas. Cuando sus pupilas se expandieron y la droga llegó a su cerebro, Izuku sintió que lo sabía todo. Cada pensamiento que tenían los que lo rodeaban, lo vio. No importaba si era un pensamiento superficial o un recuerdo de hace 20 años. Él sabía. No pasó desapercibido ni un solo movimiento de la memoria muscular o del entrenamiento arraigado, y su mente contenía cada fragmento de memoria y nunca lo dejaría ir. Mientras Izuku absorbía toda la información de sus mentes, caminó casualmente hacia los 100 enemigos como si no le importara nada en el mundo, como un dios que todo lo sabe y se prepara para luchar contra los mortales. Entonces, parece que eres el más fuerte del grupo capaz de sobrevivir al desafío por el que te acabamos de hacer pasar, y ahora tienes el honor de ser asesinado por mí. Uno de los villanos se rió y caminó hacia adelante. Todo su cuerpo estaba cubierto de diamantes. Con su cuerpo casi indestructible, se ganó una gran reputación en el mundo criminal como un mercenario imposible de matar. Caminó hacia Izuku, mientras los que estaban detrás de él lo animaban como si fuera su campeón. ¿Crees que me asustas? Eres un villano de rango C que necesita armas y las peculiaridades de otras personas para ganar. Así que ven a mí, niño estúpido, y déjame mostrarte cómo es un verdadero villano. Ambos villanos siguieron acercándose hasta que estuvieron a unos 5 pies de distancia el uno del otro. Pero Izuku sabía todo sobre el hombre. Cómo le encanta hablar. Cómo es demasiado confiado ya que nunca ha temido por su seguridad. Cómo su interior es tan carnoso como el humano normal. Cómo tiene reflejos por debajo del promedio que nunca se molestó en entrenar. Está bien, tienes razón, estoy bastante abajo en la clasificación oficial de villanos, pero tengo una pregunta muy importante para ti. ¿Qué? En eso, arrojó una pequeña cápsula rota en su boca abierta. ¿Esto te sabe a cianuro? Con los ojos bien abiertos por la conmoción, todos sus aliados vieron a su luchador más fuerte caer en momentos, con la boca echando espuma y el cuerpo retorciéndose de dolor mientras moría a los pies de Izuku. Se paró con un arma en una mano y una granada en la otra. Ahora, ¿cuál de ustedes bastardos estrafalarios es el próximo? Mina no estaba segura de qué pensar cuando los helicópteros cambiaron sus cámaras al otro lado y mostraron al criminal sorprendentemente pequeño derribando a un hombre hecho de diamante. El hombre había cumplido su promesa. Había derramado lágrimas de alegría el día después de que él visitara su clase con su hija. Sabía que él era un villano y un asesino, pero era increíblemente directo y honesto sobre lo que estaba haciendo. Le dijo a la gente que iba a terminar con All Might por lo que hizo. Luego le disparó. Él le dijo que mataría al hombre que la lastimó. Y él hizo. Dijo que mataría a aquellos que se opusieran a las personas sin peculiaridades. Y ahí está él matando en nombre de la igualdad. Se sentía en conflicto porque también odiaba a los fanáticos. Además, les dio 2 advertencias antes de atacar, lo que significaba que todos los que no estaban dispuestos a luchar por el derecho a ser intolerantes tenían la oportunidad de irse.
Y 2 advertencias separadas eran definitivamente 2 más de lo que esperaba de cualquier villano. Eso significa que él está luchando exclusivamente contra fanáticos que están dispuestos a usar la violencia contra otros, y ella no está en contra de que sea un grupo más pequeño de personas. Detener a los fanáticos y violadores y salvar a los niños fue definitivamente bueno, pero parecía resolver todos sus problemas con el asesinato en masa, que definitivamente era menos bueno. Pero independientemente de las cuestiones morales que planteé, se quedó paralizada al ver al hombre actuar como una máquina de guerra viviente mientras masacraba a una persona tras otra sin pausa. Se sentía como ver a alguien tratando de golpear humo. No importa lo que hicieran, nadie podría darle un golpe. Estaba aterrorizada de saber que ninguna de sus peculiaridades hacía nada por su habilidad física, todo lo que hacía era mejorar su mente. Cada uno de los golpes contra él falló, pero cada uno que hizo lo dejó lisiado o lo mató. Era como una danza de sangre y sangre, ya que cada movimiento era fluido y conducía a otro. Hizo ataques sin mirar a sus oponentes y parecía intocable, mientras el villano y el héroe caían por igual hasta que estaba luchando desde lo alto de una pila de cadáveres. Mientras continúan observando en el área común, caminar y casi vomita cuando un héroe menor hizo una espada de hueso con su mano para atacar a Izuku, solo se rompió el brazo y su propia espada se clavó en su ojo. Kirishima odia entender la amenaza del hombre ahora cuando dijo que no tendría ninguna posibilidad. Sus movimientos más devastadores no los hace con sus pistolas o cuchillos, sino al redirigir los ataques hacia sus enemigos. Podía predecir cada movimiento y lo usaba para hacer que sus enemigos se mataran accidentalmente, lo cual es una forma muy poco varonil de pelear. Si lo hubieran atacado en ese salón de clases, habría hecho que se masacraran mientras intentaban golpearlo. No tiene idea de lo que dice el tipo, pero si lo observas de cerca, puedes ver que con frecuencia dice algo que hace perder el equilibrio a su oponente antes de atacar. En un caso, incluso hizo que un hombre con rasgos de serpiente se enojara y se volviera a propósito contra su supuesto aliado y los destrozara. Los estudiantes no lo sabían, pero Izuku acababa de revelar que su buen amigo con los nudillos de piedra estaba durmiendo con su esposa, lo que provocó que lo olvidaran y pelearan entre ellos. La batalla se prolongó durante menos de 20 minutos antes de que todos en el campo de batalla fueran Izuku o sangraran en el suelo. Unos cuantos reporteros valientes en el terreno se movieron para acercarse y tener una mejor vista ahora que la lucha había cesado. Izuku caminó casualmente más cerca de los reporteros con una sonrisa amable como si su traje no estuviera cubierto de sangre. No estés tan nervioso, he dejado muy claro que solo atacaré a los que estén en mi contra, y no tengo absolutamente ningún problema con los medios. Un reportero muy valiente se acercó y la cámara captó la imagen de Monfish y los otros caníbales comiendo a sus enemigos caídos. Un hombre trató de alejarse a rastras antes de que alguien con enormes colmillos saltara sobre él y lo destrozara. Los reporteros miraron con horror como ninguno de sus enemigos quedaba con vida y con frecuencia eran consumidos. ¿Qué? Se llama política de tolerancia cero. Le dije al mundo que mataría a aquellos que se organizaron contra personas sin peculiaridades, y soy muchas cosas, pero un mentiroso no es una de ellas. Prefiere matar a miles que ser llamado mentiroso. Mierda, me está mirando directamente, ¿por qué me está mirando? Cálmate, te estoy mirando porque tenías una buena pregunta. Sin embargo, deberías preguntarla en voz alta, de lo contrario mi respuesta no tendrá sentido. Me preguntaba por qué ser honesto era más importante que la vida de miles. ¿Ves? Una excelente pregunta. La razón es que la mayoría de los tratos con villanos se basan en la confianza, y cada vez que fanfarroneas o no sigues, esa confianza se rompe. Dirijo una gran organización de villanos y necesito a todos mis subordinados y aliados para saber que siempre cumplo mi palabra. No dije que dejaría a estos extravagantes heridos, inconscientes o asustados, dije que los mataría. Entonces, para dejar claro que no fanfarroneo, los maté a todos tal como les prometí que lo haría. Se disparó un ping en el teléfono de Izuku, distrayendo a los asustados reporteros. Oh, qué vergüenza, estaba disfrutando de nuestra charla. Bueno, creo que es hora de que me vaya, sigan haciendo lo que están haciendo, buitres de los medios, alguien tiene que mantener a esos héroes honestos.
Y con eso se fue, caminando sobre los muchos cadáveres y hacia un warp gate junto con los otros villanos. Tsukachi se sentó en su escritorio con la cabeza entre las manos. Mierda. Nunca pensé que hablaba en serio. La mayoría de los oficiales se habían ido para contener el área y facilitar todo lo que venía después de un evento como este. Ciertamente no envidiaba al equipo que tuvo que manejar la limpieza de la masacre peculiar como la llamaban. Empezó a recopilar todo lo que tenía sobre el analista, ya que sabía que los superiores querrían todo lo que pudieran sobre él. Ya habían cambiado su clasificación de villano de CAS después de lo que acababan de ver. Luego escuchó que se abría la puerta de la comisaría, pero no le dio mucha importancia. Luego lo escuchó una y otra vez durante los siguientes minutos. Se levantó para revisar la recepción, cuando un oficial de aspecto muy abrumado, que era bastante nuevo, se acercó a él. Detective. ¿Crees que podrías ayudar con una situación que tenemos? Tenemos un grupo de personas que quieren entregarse y no sé qué hacer. ¿Qué? Empezó a seguir al nuevo recluta al frente. ¿Cuántas personas? Hasta ahora han aparecido 20 personas en los últimos 10 minutos. ¿Qué carajo? Porque ya nada puede tener sentido. Tsukachi caminó hacia la recepción y ordenó a todos que hicieran una fila y envió al novato a buscar a quien quiera que aún estuviera en la comisaría. Mientras pasaba de una persona a otra y comenzaba los documentos para su arresto, no tardó mucho en encontrar el patrón de estas confesiones repentinas. Todos ellos habían atacado a las minorías y preferirían estar en la cárcel que ser alimentados a un monstruo vegetal gigante. Ellos tampoco dejaron de venir. Solo en su estación, procesaron a casi 100 personas antes de que pasaran las 24 horas. Muchos de ellos confesaron delitos de los que la policía ni siquiera estaba al tanto. Asesinatos que habían sido llamados casos de personas desaparecidas y agresiones que habían sido ignoradas. Izuku le mostró al mundo que no estaba mintiendo ni exagerando cuando prometió algo, por lo que todos salieron de la nada para confesar antes de cumplir su próxima promesa de matar a los infractores del pasado. Tsukachi odiaba que algo bueno saliera de algo tan horrible. Sabía que la gente usaría todas estas confesiones para defender sus acciones, y eso hizo hervir su sangre. Shouto no había hablado con su madre desde que le echó agua hirviendo en la cara. No estaba seguro de si ella quería verlo o no. Fuyumi dijo que sí, pero su hermana siempre fue demasiado optimista. Se tragó su ansiedad y entró a su habitación detrás del camillero que le indicó el camino hacia su madre. El ordenanza salió de la habitación. Los dejaré solos. Estuvieron en silencio durante casi un minuto, ya que ninguno estaba realmente seguro de qué decir. Rei habló en voz baja con lágrimas en el rabillo del ojo. Nunca pensé que te volvería a ver. No pensé que querrías volver a verme después de lo que hice. Shouto se sentó a su lado y miró hacia el suelo. Tenía miedo de que todavía me odiaras. Las lágrimas rodaron por sus mejillas y se congelaron mientras lo abrazaba. Oh cariño, nunca te odié. Lamento mucho haberte hecho pensar eso. Desearía haber sido más fuerte, pero estar con él me rompió y me convirtió en alguien que nunca quise ser. Él simplemente asintió y se inclinó hacia el abrazo. Ella suspiró suavemente. Supongo que estás aquí por la muerte de tu padre. Asintió de nuevo. No quería que la primera vez que te volviera a ver fuera en el funeral. Por supuesto, ¿qué tal si solo hablamos de las cosas pequeñas por ahora? Quiero escuchar todo sobre lo que me he perdido en los últimos 10 años. Quiero aprender sobre tus amigos y clases y todo lo demás. Habló suave y lentamente, pero ella sonrió cuando le contó sobre su amigo Yaoyorozu y sus maestros con sus extraños engaños lógicos. Se sentía mal que las cosas estuvieran mejorando. Como si estuviera faltando el respeto a la muerte de su padre al sentirse esperanzado. ¿Debería estar afligido más? ¿Se supone que se sienta peor? ¿Mejor? Desafortunadamente, no hubo una respuesta fácil sobre cómo llorar la muerte de tu padre abusivo. Kendo no estaba segura de qué decir o hacer mientras su amiga leía agresivamente la Biblia. Sabía que la niña estaba pasando por un momento difícil con la ferocidad absoluta que usaba cuando buscaba respuestas de Dios. Se sentó a su lado en el sofá del área común y trató de abordar el problema con la mayor delicadeza posible. Oye Ibara, ¿está todo bien? Dijo que la Biblia se cerró repentinamente cuando encendió Kendo. No, no lo es.
Descubrí que no solo mi cabello tiene libre albedrío, sino que si tiene la oportunidad, usará esa libertad para matar a otros. ¿Qué dice sobre que los pecadores están saliendo de mi cabeza? Había mucho que desempacar allí, y ella era una chica que era mucho mejor golpeando sus problemas que hablando de ellos, así que esto sería un desafío. Bueno, parece que tus enredaderas se han modificado mucho, por lo que probablemente se metieron con ellas para volverlas violentas. Pero nadie sabe realmente qué les pasó. Sin embargo, lo siento, no soy muy bueno respondiendo preguntas sobre Dios. Yo espero que tengas a alguien con quien puedas conversar sobre esas cosas en lugar de simplemente mirar tu Biblia. Kendo no estaba segura de cómo sentirse acerca de la apariencia que tenía Shiozaki, ya que estuvo demasiado de acuerdo con ella y se alejó como una mujer con una misión. Shiozaki se sentó en su habitación y sacó la tarjeta que tenía escondida debajo del colchón. Necesitaba a alguien que tuviera tanto las respuestas como el conocimiento religioso, y en realidad solo era una persona. Marcó el número y después de un par de intentos logró comunicarse. Una voz definitivamente cansada le respondió. Hola, esta es la Liga de Villanos, mi nombre es el operador, ¿qué puedo hacer por ti? Hola señor, me gustaría hablar con el señor Midoriya. Tú y todos los demás, señora, dime exactamente lo que estás buscando y me aseguraré de que hables con la persona adecuada. Decidió que la honestidad brutal sería la mejor política, me gustaría hablar con él sobre Dios y lo que le hizo a mi cabello para convertirlo en una bestia devoradora de hombres. El operador se echó a reír. Mira, cosas como esta es la razón por la que amo mi trabajo. Rara vez hay una llamada aburrida, especialmente cuando los héroes llaman para hablar. Normalmente, no le enviaría a nadie ahora mismo, ya que se está a través de una cosa. Pero, sinceramente, creo que podría beneficiarse de una conversación contigo, así que transferiré tu llamada de inmediato. Hola. No estaba segura de lo que esperaba, pero no era su voz sonando como si acabara de llorar. Este es Shiozaki, esperaba hablar contigo. Oh, sí, supongo que tiene sentido, ya que tu peculiaridad se unió a la liga. Sonaba tan derrotado. ¿Estás bien, Midoriya? No particularmente. Endeavor mató a mi mejor amigo. Quemado hasta el punto de que no quedaba mucho para enterrar. Así que no estoy bien. ¿Te refieres a Stein? No me di cuenta de que estabas tan cerca. No lo éramos, nos llevábamos bien, pero él era más que nada un compañero de trabajo amistoso. No, me refería a Magni. Shiozaki descubrió que Dios obraba de maneras misteriosas. Llamó para ayudarse a sí misma, pero tal vez realmente estaba en esta llamada porque necesitaba ayuda y orientación. ¿Me hablarías de ella? Realmente no te importa eso. Solo querías saber cómo modifiqué tu peculiaridad. Esa fue una de las razones por las que llamé. Pero eso no significa que no escucharía con gusto. Juró que escuchó un suave sollozo al otro lado del teléfono. Magne tenía un corazón de oro. Se preocupaba tanto por el mundo que estaba cansada de cómo trataban a las personas como ella. Puede que haya estado en la liga, pero nunca la consideré una villana. Solo quería que el mundo ser un lugar mejor, y estaba dispuesto a luchar para que esto sucediera, pero nadie en ese lado de la ley quería respetar, y mucho menos luchar junto a una mujer trans. Ella no merecía salir así. He hecho muchas cosas malas, pero nunca he quemado a alguien hasta la muerte. Se rió suavemente antes de continuar. Conociéndola, probablemente haría alguna broma sobre salir en un resplandor de gloria. Murió luchando por lo que creía, y creo que eso es lo que siempre quiso. Ojalá hubiera podido esperar un poco más. A Shiozaki le resultaba extraña la idea de que alguien estuviera dispuesto a morir para detener a un héroe. Abordó a Endeavor sabiendo que no sobreviviría, pero lo hizo de todos modos. Suena apasionada por sus creencias. Se rió de nuevo. Sí, esa es una forma de describirla. Hablaría de casi cualquier cosa durante horas, le encantaba debatir y siempre se mantendría firme. Ella y Spinner discutían durante horas sobre cómo se debería reformar la ley de héroes. Oh Dios, extraño mucho a esos dos. ¿Quién es Spinner? Es otro amigo que perdí con Endeavor. Fue el que le cortó la mano a ese bastardo. Idolatraba a Stein y la idea de tener héroes verdaderamente heroicos. Los sollozos se hicieron más fuertes.
Es mi culpa que estén muertos. Los guío a la batalla, y ahora mis amigos más cercanos están muertos. Tu peculiaridad te permite controlar mentes. ¿Qué? No. Solo escucho pensamientos y recuerdo cosas muy bien. ¿Los chantajeaste o amenazaste para que se unieran a ti? No, nunca obligaría a alguien a ser un villano. Entonces me parece que tomaron sus propias decisiones. No puedes culparte por las decisiones que otros toman por su propia voluntad. Para mí, parece que tus amigos lucharon y murieron por causas justas. Aunque no estoy de acuerdo con sus métodos, puedo respetar su deseo de hacer del mundo un lugar mejor. Shiozaki no sabe qué hacer cuando parece que Midoriya comienza a derrumbarse por completo. ¿Crees que soy una mala persona? Hace una pausa por un momento para pensar en cómo responder. He estado pensando mucho en eso recientemente. La última vez que hablamos me ayudaste a encontrar un propósito y una meta más concreta a través de la palabra de Dios, y me gustaría hacer lo mismo para ti. Para obligar al faraón egipcio a liberar a los judíos de la esclavitud, Dios envió plagas sobre la tierra. Supongo que la pregunta que debes responder es, ¿fueron malas las plagas? Mataron personas y destruyeron vidas, pero terminaron con la subyugación de un pueblo. Izuku permaneció en silencio durante mucho tiempo y cuando habló, salió apenas por encima de un susurro. No sé si importa, pero cuando pronuncié ese gran discurso, en realidad no pensé que alguien moriría. O al menos no muchos. Pensé que ver a todos esos grandes villanos juntos sería suficiente para asustarlos. Que la gente comenzaría a entregarse y estaría demasiado asustada para ser extravagante públicamente. Nunca pensé que aparecería mucha gente. Shiozaki escuchó en silencio, sin saber por qué un hombre que se preocupaba tanto por la gente también podía ser un villano aterrador. Pensé que tendríamos algunas personas en protesta, como en Diablo y otras personas abiertamente peculiares. Pero más de 2000. Por eso hice la segunda advertencia. Se suponía que sería un ataque sorpresa, pero quería darle a la gente una oportunidad. Cambiar de opinión, así que fui en contra del plan y les dije que se fueran. Pero muchos se quedaron, y en ese momento ya era demasiado tarde para echarse atrás. Necesitaba mostrarle a la gente sin peculiaridades que no estaba lleno de mierda. En este punto, era casi difícil para ella escucharlo a través de los sollozos. ¿Cómo podía un alma tan gentil matar a tantos? Cuando era un niño sin peculiaridades, veía a la gente defender mis derechos en la televisión, pero nunca los cumplían. Siempre eran palabras vacías, probablemente solo para quedar bien. Nada cambiaba y nadie lo intentaba. Así que me negué le dije a la gente sin peculiaridades del mundo que no lo soportaría más, y todo lo que podía pensar es en lo desconsolado que me habría quedado de niño si otra persona prometiera un cambio pero luego rompiera su promesa como todos los demás. Así que cumplí mi promesa, incluso si me odio a mí mismo por ello. Ella habló en voz baja y trató de ser tranquilizadora. No creo que debas odiarte a ti mismo. Dijiste a los pecadores del mundo que necesitaban cambiar, pero se negaron. No soy idiota y tú tampoco. ¿Qué crees que habría hecho esa mafia gigante si hubieras no intervino? ¿De verdad crees que se habrían ido a casa sin pelear? Antes de que llegaras, ya habían destruido el restaurante de un hombre sin peculiaridades, y dudo que se detenga allí. No puedo decirte si hiciste bien, solo Dios puede responder esa pregunta, pero por lo que puedo ver es que tu corazón estaba en el lugar correcto al luchar contra los pecadores para proteger a los inocentes. Quizás nosotros como sociedad nos hemos desviado demasiado de lo que es santo, y tú eres la plaga. Eso arreglará las cosas. Ella escuchó su llanto disminuir cuando tomó una respiración profunda. Gracias. Sé que no me debes nada, pero agradezco que te hayas tomado el tiempo de hablar conmigo. Por cierto, todo lo que realmente hicimos con tu cabello fue experimentar para ver qué se necesitaba para mantenerlo vivo separado de ti. Resulta que darle microdosis constantes de activador y fertilizante alto en proteínas funcionó, pero también lo hizo más inteligente y poderoso. Sin embargo, ahora son su propia gente, ninguno de nosotros los controla. Shiozaki sintió que se le quitaba un peso del pecho. Entonces, ¿no están influenciados por mí? No, ellos son completamente ellos mismos.
Cualquier cosa que hagan es solo su elección. Gracias Midoriya, me alegro de haberte llamado. Yo también, estoy seguro de que serás un héroe increíble algún día. Tsukachi estaba revisando el papeleo en su nueva oficina, después de que la última fuera destruida durante la fuga provocada por las lágrimas de hace 2 semanas, cuando el oficial Sans entró corriendo. Tenemos una posible ventaja para la liga. Su papeleo se olvidó de inmediato cuando siguió al oficial para averiguar cuál era esta pista. Ok, ¿te acuerdas de Ibara Shiozaki? Sí, ella era la chica que el analista secuestró por su cabello. Como probablemente recuerdes, extrañamente no estaba enojada con el tipo que acababa de secuestrarla. Sí, ¿qué tiene esto que ver con una pista? El rostro felino de Sansa se iluminó con una sonrisa. Bueno, como eso fue muy raro, se decidió que se colocaría una intervención telefónica en su teléfono en el caso improbable de que volvieran a estar en contacto. Y adivina lo que sucedió hoy. Santa mierda. Él la llamó. Aún mejor, ella lo llamó. Hablaron de Dios y ella lo consoló ya que aparentemente la masacre de Kirkist fue mucho peor de lo que planeó y además perdió a sus amigos más cercanos en la pelea. Finalmente podríamos tener una manera de encontrar a este tipo, me aseguraré de que todos en el grupo de trabajo estén actualizados. Menos de una hora después, un grupo de oficiales de alto rango estaba en su sala de reuniones, ya sea en persona o por video. Nikiteye tenía su mirada normal de sospecha. Entonces, si entiendo correctamente, su plan es tener a Shiozaki como agente encubierto para infiltrarse en su organización sin saber que ella está en ese rol. Auk se rió. Ese es realmente un gran plan. Cuando tratamos de enviarme, me convencieron de inmediato y todo lo que hizo fue tratar de concertarme una cita con Davi y trató de convencerme de que ya era un villano. Tsukachi suspiró. Sí, tiende a hacer eso. En una ocasión hablé con el operador y trató de convencerme de que yo también era un villano. Erasere admiró a todos en una demanda silenciosa de permanecer en la tarea. No sabemos si ella se unirá. Claramente no es miembro en este momento, pero está en buenos términos con el analista. Entonces, como mínimo, deberíamos aumentar la vigilancia sobre ella en caso de que continúen comunicándose. No podemos sugerir que entre de incógnito, porque él leerá sus pensamientos y desperdiciará todos nuestros esfuerzos. El mejor de los casos es que se una a su grupo sin que nadie sepa que la estamos rastreando y ella nos lleva directo a ellos. Auk suspiró. Entonces, ¿vamos a hacer algo por el hecho de que él no quería ser un asesino en serie? Este chico parece tener una brújula moral bastante sólida, excepto que es una brújula con el norte verdadero que conduce al asesinato cada hora. Nikiteye asintió. Los villanos más peligrosos son los que se creen héroes. Cree que lo está haciendo bien y está dispuesto a hacer cualquier cosa para alcanzar su objetivo, lo que significa que nunca podemos subestimar su convicción.